Armonizando tu ser con la palabra de Dios, leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Vamos a empezar a estudiar el libro de Marcos. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: Mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizado por él en el río Jordán. Además de la piel que tenía colgada de la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langosta y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Aunque fuera arrodillándome ante él, yo lo he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras se escuchaban estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, los siguieron. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga,
durante la asamblea del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿Qué quiere con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¿No sé que tú eres el Santo de Dios? Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. El asombro de todo fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva. ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Numerosas curaciones. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó, se le quitó la fiebre y se puso a atenderlo. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencia de toda clase y expulsó a muchos demonios, pero no lo dejaban hablar, pues sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te estaban buscando. Él le contestó: vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido. Y Jesús empezó a visitar las casas de oración de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puede limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuente esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés. Después, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo, tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios, pero la gente venía a él de toda parte. Hermanos,
Palabra del Señor. En los versículos 1 y 13 de este Evangelio de Marcos nos va a dar en 3 pequeños cuadros los 3 grandes ejes de su Evangelio. Del 1 al 7, Juan Bautista anuncia la venida del Evangelio de Dios, del cual no habla el Evangelio, había sido anunciado y preparado por todos los grandes testigos del Antiguo Testamento. En él y por él se va a cumplir la salvación de Dios. Jesús baja al Jordán para abrir a los hombres la puerta de la verdadera tierra prometida. Como dice el libro de Josué, Él es el Hijo muy amado de Dios y en quienes reposa el Espíritu. Jesús viene a revelar el misterio de Dios, el misterio de amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al igual que el Mesías anunciado por Isaías, en Isaías 11, también Jesús está en paz con los animales salvajes y con los ángeles. En él y por él se va a realizar la reconciliación de toda la creación con Dios. Dios se hizo hombre. Jesús comparte la vida del pueblo de su tiempo y con los profetas. Enseña con sus palabras y sus actos. Fija su residencia en Cafarnaúm, pues es allí, en Cafarnaúm, donde viven los pecadores que forman el primer núcleo de sus discípulos. Vivirá como allegado en casa de Simón. ¿En qué consiste su primera predicación? El tiempo se ha cumplido. Ese es el título. Finaliza la larga espera del pueblo judío, con promesa de Dios siempre aplazadas. Los tiempos fijados por Dios han llegado, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, y como dice Efesios en el capítulo 1, versículo 1. Y la manifestación de Dios anunciada por los profetas está muy cerca. También sus caminos, en lo que significa la palabra, conviértanse. Dios nos trae mandamientos y no viene para pedirnos obra, sino que Él viene para llamarnos a creer. Despójense de todo lo que le impida escuchar y ver y creer. Síganme. Jesús llama y promete a los hombres. Él vino para reunir en uno a los dispersos hijos de Dios, como dice Juan 11:52. La señal esto fue reunir a los primeros apóstoles en su derredor. De igual modo, a lo largo de los siglos, la reunión de los hombres en la única iglesia de Jesucristo será la señal de la obra de salvación que Dios realiza por medio de su Hijo Jesús. Jesús lanza una invitación apremiante y exigente para las personas que se dejen trabajar con Él, para que vengan al reino. De inmediato lo siguieron, es decir, que empezaron a vivir con Él, abandonando a su familia y sus trabajos como hicieron los primeros discípulos, como los maestros de la religión de su época.
los rabinos. Así Jesús instruye a sus primeros discípulos y les comunica la enseñanza que transmitirán ellos a los demás en la iglesia. Simón, Andrés, Santiago y Juan. Jesús ya lo conocía. Se había encontrado con ellos allí donde Juan Bautista predicaba. Como dice el libro del Evangelio de Juan 1:35. El primer núcleo de discípulos es ese grupo natural de pescadores del lago, cuyo líder parece que es Pedro. Hombres jóvenes, sin duda, que estaban disponibles en un tiempo y en una cultura en la que se era menos esclavo de lo que somos nosotros, de las obligaciones del trabajo. Ellos estaban disponibles. Su trabajo era pescar. Marcos nos ha mostrado cómo había comenzado Jesús su vida pública insertándose en el movimiento de conversión que había sacudido a todo el pueblo al llamado de Juan Bautista. Fue entonces cuando Jesús encontró a sus primeros discípulos. Ahora Marcos nos va a presentar algo como una jornada de Jesús a través de sus palabras y de sus actos. Se manifiesta una fuerza que impresiona a todos los presentes. La sinagoga es como la casa de oración de los judíos. En ella se reúne el sábado para el canto de los salmos y de la lectura de la Biblia. El responsable predica o invita a otras personas a que tomen la palabra. Y esta es la oración en que Jesús se da a conocer. Nos enseña a la manera de los maestros de la ley, los cuales repiten, interpretan, dan sus opiniones apoyándose en la de otros. Jesús habla con autoridad. En verdad les digo, dice, en verdad les digo. Con la misma autoridad, Jesús echa a los demonios. Con ese gesto, esa autoridad, Jesús nos revela que ha venido para librarnos de la influencia del demonio, que trata de destruir en el hombre la imagen de Dios. El gobernador de este mundo, como lo menciona Juan 14:30, está presente en todo el desarrollo de la historia y en todos los niveles de la actividad humana para prevenir lo que creamos y para hacer que cualquier progreso se convierta en una esclavitud. En la época de Jesús había personas poseídas por el demonio. También la hay en los tiempos de la iglesia, que son los nuestros. Eso es no solo una esclavitud, sino también una enfermedad. Y Jesús libra de ella a muchos hombres, pero esta posesión física de demonios en los hombres no es la actividad más común del demonio. El demonio actúa, y esto es mucho más peligroso, pues no lo sentimos a nivel de la vida moral, bajo la máscara de un ángel de luz, como menciona el libro 2 de Corintios en el capítulo 11 del versículo 14. Nos vuelve ciego a la verdad.
El triunfo del demonio consiste en pasar ignorado. Aparentemente, cada uno hace el mal por su propia cuenta y pensamos que somos lo bastante grande como para hacerlo todo solo. Seríamos más humildes y caeríamos menos si supiéramos que alguien mucho más inteligente que nosotros y que tiene el brazo mucho más largo dirige a nuestra espalda asunto que creíamos dominar. El demonio ve con anticipación quiénes son los que pueden debilitar su imperio y apenas empiezan a manifestarse, despierta contra ello a los malos, a los mediocres, a los locos e incluso las malas suertes. Así es como al presentarse Jesús en algún lugar, se manifiesta también el maligno. Este primer enfrentamiento tiene lugar en la misma casa de oración. Habrá otro más hasta que llegue el día en que toda la sociedad judía se ponga de acuerdo para eliminar a Jesús. Se manifiesta la confianza sencilla de Pedro. Jesús entra en su casa y con él llega la paz y la salud. Jesús enseña cómo hay que visitar a los enfermos. Aquí, cuando entra a la casa de Pedro y su suegra está enferma, Jesús nos da una demostración que hacer cuando llegamos a una casa y encontramos enfermos. No debería ser lo más natural para quien sale de la misa ir a visitar a los enfermos y demostrarle un cariño que le abrace favorable y divino. Es lo ideal. Cuando se ponía el sol, no olvidemos que estamos en el día sábado y que los judíos celebraban en la sinagoga la palabra en sábado, es decir, el día de descanso semanal. Entre los judíos los días se cuentan a partir de la puesta del sol y la noche precede al día, como lo dice el libro de Génesis en el capítulo 1, en el 5, versículo 5. Todo el mundo observa el sábado y Jesús también, por supuesto, y hay tal prisa en traerle los enfermos que lo hacen apenas termina el sábado al final del día. Los apóstoles conocían a Dios y rezaban, pero desde el momento en que conviven con Jesús, entienden que hay algo excepcional en su persona. Especialmente los asombra la intimidad que existe entre él y Dios. Todo lo extraordinario que notan en la actuación de Jesús parece que se debe a su unión estrecha y constante con su Padre cada vez que él se apartaba para orar. Al vivir con Jesús desearán más y más conocer al Padre, un poco como Él lo conoce. Y es que así lo menciona el Evangelio de Lucas en el capítulo 11:1 y lo menciona el Evangelio de Juan capítulo 14:8 y 15:15. Los marginados, Jesús sale de Cafarnaúm para anunciar la buena nueva
a la familia más aislada, los marginados del campo, los que están más adentro, a los que casi no le llegan informaciones, donde encuentra leprosos, enfermos. La lepra es una enfermedad tremenda cuando no se le da la debida atención y era considerada muy contagiosa. Por eso los leprosos debían vivir fuera de los poblados. Era además considerada por todos como un castigo de Dios. De ahí que la religión judía declaraba impuro a los leprosos. Por el gesto de Jesús, la carne y la piel del leproso vuelven a quedar sana. Eso es un verdadero milagro, mucho más importante que la sanación, que la obra que hizo en la sanación de la suegra de Pedro. Pero Jesús ha logrado algo mucho más y mejor todavía, que es que este leproso que fue a su encuentro salga de su marginación y en adelante será un hombre igual a los demás y ya no evitarán su contacto. La ley de Dios y de los hombres reconocerá su dignidad. La buena nueva no se queda en palabras, sino que trae un cambio en adelante. Ya no habrá más personas marginadas. No cuente esto a nadie, le dice él al leproso. Con mucha frecuencia, sobre todo en el Evangelio de Marcos, Jesús da esta orden a lo que acaba de sanar de su mal. Hay que notar, sin embargo, que Jesús nunca da esta orden cuando se encuentra fuera del territorio de Israel. Por otra parte, esta orden desaparece después de su transfiguración. Si Jesús le prohibió revelar su verdadera identidad durante toda la primera parte de su vida pública, fue para evitar confusiones a su respecto. En efecto, eran muy diversos los conceptos que corrían sobre los judíos respecto del Mesías. Jesús no quería que hubiese ambigüedad sobre la misión que venía a cumplir. Por eso esperaba a haberse distanciado lo suficiente de esa imagen popular del Mesías para comenzar a revelar y en primer lugar en sus discípulos el misterio de su persona. Por esta razón, Marcos en su evangelio utiliza poco, a diferencia de Mateo, la expresión Hijo de Dios. Es verdad que la hallamos 2 veces en boca de los demonios, de los demonios que salen de los endemoniados, pero en uno de los casos estamos fuera del territorio de Israel. Marco prefiere reservarla para los momentos privilegiados de la revelación de Jesús a los hombres, el bautismo y la transfiguración, y además como conclusión de la pasión en labios del centurión. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios Padre habla a través de su palabra. Te invito a leer el Evangelio de Marcos. Marcos da una forma, una parte clara del maestro en el tiempo y desde el punto de vista de él y de sus discípulos que conjuntamente dieron su opinión y lo plasmaron por escrito
en la vivencia, el tiempo que tuvieron con Jesús. Este evangelio de Marcos nos habla de que desde el final del siglo primero o los comienzos del segundo siglo después de Cristo, los textos afirman que el segundo evangelio fue obra de Marcos, quien acompañó a Pedro a Roma, donde se encontró además con Pablo y donde puso por escrito fielmente la enseñanza de Pedro. Al igual que los evangelios de Mateo y Lucas, el de Marco nació de las tradiciones orales que se referían a Jesús de Nazaret, que poco a poco se fueron consignando por escrito. Estos textos parciales circulaban de comunidad en comunidad y eran complementados por el testimonio oral de lo que habían acompañado a Jesús durante su vida terrena. Marcos redactó su evangelio para un tipo de comunidad bien determinado. Se dirige a los cristianos de origen pagano y quiere proclamar el misterio de Jesús, Hijo de Dios. Con este fin relata la palabra y los hechos por lo que se reveló a los hombres. A diferencia de Mateo y de Lucas, que consideraron conveniente poner en especie de prefacio a su evangelio con los 2 capítulos dedicados a la infancia de Jesús, y a la diferencia también de Juan, que puso en el encabezamiento de su evangelio un prólogo admirable. Marcos se atiene únicamente a la forma de catequesis primitiva. Los Hechos de los Apóstoles nos dice, en efecto, cuáles eran el comienzo y final de esa predicación de la iglesia de Jerusalén. Cuando hablan de Pedro que busca un reemplazante para Judas, busquemos entre los hombres que fueron discípulos y convivieron con nosotros desde el bautismo de Juan hasta el día en que Jesús nos fue llevado, y que uno de ellos venga a ser junto con nosotros testigo de su resurrección. Eso también se ve en Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Te invito a leer los evangelios.